Investigué 12 de las cadenas de taquerías más masivas y omnipresentes de México para ubicar el momento exacto en que la ingeniería financiera reemplazó a la gastronomía. Solo 3 de estos imperios merecen que gastes un solo peso en ellos. El resto ha secuestrado nuestra identidad culinaria para venderla en formato de franquicia pasteurizada. Compramos la ilusión corporativa de que la expansión industrial del taco podía mantener su alma intacta. Entras a un local con luces de neón perfectamente diseñadas para parecer rústicas. Ves a un empleado con un uniforme impecable frente a un trompo girando. ¿Crees que estás participando en un ritual urbano centenario? No es así. Estás consumiendo un producto ensamblado en una línea de producción tan clínica y calculada como la de cualquier corporación automotriz. El taco callejero nació del caos, de la necesidad de alimentar a la clase trabajadora con inmediatez y grasa y fuego. Era impredecible. La industrialización del taco, liderada por conglomerados que operan bajo la lógica de fondos de inversión, eliminó ese caos. Al hacerlo, eliminaron el sabor. Cadenas enormes como el Tizoncito se jactan de haber inventado el taco al pastor en 1966, en la colonia Condesa. El registro histórico sobre la autoría siempre será debatido entre ellos y otros pioneros de origen libanés. Pero lo que importa no es quién lo inventó. Lo que importa es lo que te sirven hoy en sus decenas de sucursales. No es la misma comida. Es el resultado de un comisariato industrial que prioriza la vida de anaquel sobre la frescura. La carne llega premarinada en bolsas de vacío gigantes, procesada en plantas industriales ubicadas en la periferia de la ciudad, donde el adobo no se prepara con chiles secos tostados al momento, sino con pastas estandarizadas y estabilizadores químicos para que el lote de enero sepa exactamente igual al lote de agosto. Soy Roberto. Aquí en el Diario del Consumidor no compramos la nostalgia prefabricada por departamentos de marketing. Lo que la mayoría ignora aquí es que la estandarización masiva requiere sacrificios biológicos. No puedes escalar una receta de abuela a 50 sucursales sin comprometer la integridad celular de los ingredientes. Y hoy vamos a desmantelar la cadena de suministro de 12 de tus taquerías favoritas. Vamos a ver los reportes sanitarios. Vamos a revisar los estudios de la Procuraduría Federal del Consumidor. Vamos a diseccionar cómo un pedazo de cerdo en adobo pasó de ser una obra de arte callejera a un código de barras en un sistema de inventario. El punto de inflexión no ocurrió de la noche a la mañana. La transición del puesto de lámina al modelo de franquicia masiva comenzó a finales de los años 90 y principios de los 2000. Los dueños originales de marcas exitosas envejecieron o decidieron vender sus conceptos a grupos inversores. Marcas como El Farolito o Taquería. El Califa, ojo, no el diminuto y auténtico Califa de León que conserva su brutalidad original, sino la enorme cadena corporativa de manteles de papel y meseros con tablets. Estas marcas pasaron de ser negocios familiares a portafolios de inversión, y los analistas financieros odian la merma, odian la variabilidad de los precios del aguacate, odian que un taquero experto cobre más por su habilidad empírica. La solución corporativa fue la creación de los comisariatos, cocinas centrales ciegas, naves industriales enteras dedicadas a picar, hervir y congelar. Todo se mide al miligramo. Cuando pides una orden en la mayoría de estas 12 cadenas, el cocinero en el local no está cocinando, está regenerando. Está descongelando y calentando bolsas de plástico en baños María o planchas de inducción. El trompo de pastor, en muchas de estas sucursales modernas, es una fachada estética. La carne ya viene precocida o prearmada en cilindros perfectos desde la fábrica. El taquero solo la dora superficialmente frente al cliente para mantener el teatro. Es difícil no sentir asco cuando te das cuenta de que el fuego directo, el carbón y la reacción de Maillard han sido reemplazados por saborizantes de humo líquido y colorantes artificiales como el rojo 40, usados para simular el tono vibrante del achiote real, como documentado por la Procuraduría Federal del Consumidor en sus múltiples análisis de cárnicos y lácteos procesados en la última década. La trampa está en la sustitución silenciosa. Cuando la carne de res sube de precio, las cadenas de bajo costo y alto volumen alteran sus mezclas. El suadero deja de ser puramente grasa y músculo de res para ser estirado con proteína de soya texturizada. El queso fundido que pagas a precio de importación suiza es frecuentemente un análogo lácteo. Grasa vegetal hidrogenada mezclada con caseína y saborizantes para que derrita rápido y no se queme en la plancha. Todo es una simulación diseñada para maximizar el margen de utilidad por cada orden despachada. El modelo de negocios de marcas gigantescas requiere un flujo constante de capital para abrir sucursales en los centros comerciales más caros del país. Ese alquiler mensual de $500,000 no se paga vendiendo tacos honestos de 30 pesos. Se paga cobrando 80 pesos por un taco cuyas materias primas cuestan menos de 5. Se paga reduciendo el gramaje de la tortilla. Se paga aguando las salsas con tomatillo de tercera calidad y espesantes sintéticos.
La burocracia corporativa exige que el sabor sea inofensivo. Un taco demasiado picante, demasiado grasoso o demasiado complejo aliena al paladar promedio de los centros comerciales. Así que las cadenas aplanan la curva del sabor, crean un taco mediocre, seguro y completamente predecible. Un producto muerto. Los registros de inspección sanitaria y las quejas formales ante las autoridades revelan un patrón sistemático de negligencia oculta bajo pisos relucientes. Cadena de frío rota en el transporte desde la fábrica central hasta la sucursal. Reutilización de aceites más allá del punto de humo seguro. Verduras picadas en la madrugada y dejadas a temperatura ambiente bajo luces halógenas durante 12 horas. La fachada es de limpieza clínica, pero la logística trasera es de una precariedad brutal dictada por gerentes de tienda presionados para cumplir cuotas de ahorro de insumos. A los ejecutivos en sus oficinas en Santa Fe no les importa a qué sabe tu cena. Les importa el reporte de ventas trimestral. Entremos en la anatomía del fraude. El farolito es quizás el caso de estudio más evidente de gentrificación del taco callejero. Venden una atmósfera de taquería tradicional empacada para el consumidor de alto poder adquisitivo. Sus precios sugieren que estás pagando por ingredientes de primera línea. Los reportes financieros del sector restaurantero y las inspecciones de autoridades locales cuentan una historia diametralmente opuesta. El modelo operativo de El Farolito depende de márgenes de ganancia inflados mediante la centralización. La carne no se selecciona por frescura en la madrugada en un mercado local. Se compra por toneladas a proveedores industriales, buscando el punto exacto donde la calidad es apenas aceptable para no generar quejas, pero lo suficientemente barata para justificar el gasto administrativo de sus enormes oficinas. La Procuraduría Federal del Consumidor ha sido muy clara a lo largo de los años sobre el uso de aditivos y conservadores en cárnicos procesados masivamente. Lo que masticas en ese local iluminado con luces cálidas es un producto diseñado para sobrevivir semanas en cámaras frigoríficas. Y luego está la Casa de Toño. Famosos por el pozole, claro, pero su volumen de venta de tacos y flautas es astronómico. Aquí no empezamos por la comida, sino por el cronómetro. El éxito de esta cadena no radica en la receta original de la abuela, sino en la aplicación implacable de la teoría de colas y el taylorismo industrial. Los empleados operan bajo niveles de estrés comparables a una línea de ensamblaje automotriz. Todo está milimetrado. Para lograr que tu orden llegue en 3 minutos, la comida tuvo que ser despojada de cualquier proceso artesanal. Las flautas y los ingredientes de los tacos vienen armados desde fábricas inmensas. La cocina del local es en realidad una estación de recalentado y ensamblaje final. Fíjate en el queso. El queso fundido que sirven muchas de estas cadenas masivas merece una disección propia. El queso Oaxaca Real, elaborado con leche cruda, tiene un punto de quiebre térmico inestable. Si lo calientas demasiado rápido, las proteínas se separan de la grasa y suelta un suero lechoso que arruina la presentación. La industria solucionó esto introduciendo grasas vegetales hidrogenadas y almidones modificados. Crearon un polímero comestible que se derrite formando una capa elástica perfecta y brillante que jamás suelta suero porque no es leche real. Se comporta literalmente como un sellador industrial a base de silicón, resistiendo variaciones de temperatura extremas sin perder cohesión. Volviendo a lo que importa, el punto es que el paladar del mexicano promedio ha sido reeducado para preferir la textura del plástico sobre la imperfección del lácteo auténtico. Si historias como estas son lo que trajo tu atención hasta aquí, Diario del Consumidor lanza una nueva investigación cada semana. Suscríbete para no perder la próxima. Volvamos a la matriz corporativa. Taquería El Califa, la versión de manteles blancos y terminales de cobro inalámbricas. Han construido un imperio convenciendo a oficinistas y turistas de que ofrecen un entorno seguro e higiénico, libre de los riesgos gástricos de la calle. Es una promesa potente. Sin embargo, las auditorías de procesos internos en cadenas de este volumen revelan que el mayor riesgo sanitario no está en la calle, sino en la ruptura de la cadena de frío durante el tránsito desde el comisariato gigante hasta la sucursal. En un puesto de lámina, el taquero ve, huele y toca la carne cruda cada mañana. El filtro de calidad es humano e inmediato. En El Califa y corporaciones similares, el empleado de cocina simplemente abre bolsas de plástico selladas al vacío que llegaron en un camión. Si el sistema de refrigeración del transporte falló por 3 horas en el tráfico periférico, el empleado rara vez tiene la autoridad o el instinto para desechar 50 kilos de producto. Solo obedece el manual. La estandarización elimina el criterio humano. Hablemos de las divisiones de comida rápida en centros comerciales como Taco Inn. Aquí, la degradación alcanza su punto más triste. El trompo de pastor ni siquiera intenta disimular su origen fabril.
Los cilindros de carne llegan preformados. Su color no proviene de una mezcla compleja de chiles guajillo, ancho, vinagre y especias. Viene de concentrados industriales y colorantes artificiales aprobados para consumo humano, pero carentes de cualquier perfil aromático genuino. La textura de la carne es esponjosa, casi como un embutido barato. Esto sucede porque para maximizar el peso, la carne es inyectada con salmuera y fosfatos que retienen agua. Estás pagando por agua saborizada que se evapora al tocar la plancha, dejando un remanente grisáceo que debe ser sepultado bajo salsas saturadas de sodio para tener algún sabor. No hay fuego, no hay carbón. El humo que percibes es un químico líquido rociado sobre la mezcla. El comensal que se sienta en la zona de comida rápida de un centro comercial mastica una simulación deprimente. Estas empresas operan bajo el amparo de la legalidad burocrática, entregando calorías vacías disfrazadas de tradición. Continuemos con el análisis de los ingredientes periféricos. Una taquería sin salsa es un concepto fallido, pero en las franquicias gigantes, la salsa es el área donde más se recorta el presupuesto. Los estudios de la Autoridad Defensora del Consumidor sobre productos envasados y a granel han documentado cómo el tomate verde y el jitomate fresco son reemplazados por pastas deshidratadas, rehidratadas en las cocinas centrales. Para lograr la textura espesa que el cliente espera, no usan la reducción por cocción lenta. Agregan goma xantana y almidón de maíz. El picor no viene de chiles secos tostados a mano en comal, un proceso que requiere tiempo y control humano, sino de oleoresinas, extractos químicos altamente concentrados que proporcionan el golpe de calor sin aportar absolutamente ningún sabor ahumado o terroso. El resultado es un líquido corrosivo y uniforme. Un frasco de salsa verde en la sucursal norte sabrá exactamente igual de sintético que el de la sucursal sur. Han aniquilado la geografía del sabor. ¿Y las tortillas? El vehículo fundamental del plato. Las tortillas, que encuentras en el 90% de estas 12 cadenas investigadas, no han visto un grano de maíz nixtamalizado fresco en décadas. Dependen exclusivamente de harina de maíz deshidratada de marcas monopólicas, mezclada con conservadores como el propionato de sodio para evitar el moho en los almacenes. La tortilla corporativa es quebradiza en frío y chiclosa en caliente. Se rompe con el primer impacto de la grasa, porque carece de la plasticidad estructural que solo la cal y el maíz entero pueden proporcionar. Las empresas justifican esto argumentando higiene y consistencia. La realidad contable es que 1 kilo de harina seca almacenada por meses es logísticamente superior a lidiar con masa fresca que se echa a perder en 24 horas. La conveniencia de la hoja de cálculo destruyó la textura del plato nacional. Analicemos el caso de Taquearte. Esta es la epítome de la taquería corporativa contemporánea. Entras y el diseño de interiores grita modernidad urbana con luces de neón y frases ingeniosas en las paredes. Pero si observas la línea de servicio, la ilusión se desmorona en segundos. La logística detrás de sus operaciones es un estudio de caso en la reducción de costos a expensas de la integridad culinaria. Los reportes financieros de la industria restaurantera mexicana indican que el mayor gasto operativo de una taquería tradicional es la mano de obra calificada. Un maestro pastorero es un artesano, sabe leer el fuego, sabe cuándo la carne necesita más humedad. Taquearte y cadenas similares resolvieron este problema de recursos humanos eliminando la necesidad de habilidad. Los empleados de estas parrillas no son taqueros, son ensambladores entrenados para seguir un manual operativo de 3 pasos. La carne llega procesada. El pastor no tiene la textura fibrosa de la cabeza de lomo de cerdo real, porque para mantener el precio competitivo y el margen de ganancia alto, se mezclan cortes de menor calidad unidos con transglutaminasa, una enzima conocida popularmente como pegamento de carne. Esta sustancia permite a los comisariatos industriales fusionar recortes de cerdo en bloques sólidos que luego se rebanan de manera uniforme. Es una aberración biológica. Cuando el calor de la plancha toca esta amalgama, la reacción química no produce el dorado crujiente de la grasa animal caramelizada. Produce una costra grisácea y chiclosa. Estás masticando un subproducto de la ingeniería química, no un taco. El problema se extiende a las bebidas. Una taquería mexicana se define tanto por su agua de horchata y jamaica como por su salsa. Las auditorías sanitarias y los análisis de instituciones de protección al consumidor sobre bebidas azucaradas servidas en franquicias muestran un panorama sombrío. El agua de Jamaica de estas cadenas no ha tocado una sola flor seca de Guerrero o Oaxaca. Es un jarabe de alta fructosa mezclado con ácido cítrico y colorantes sintéticos. Cuesta centavos producir 1 litro que te venden a 50 pesos. La horchata es peor. Leche en polvo de baja calidad, saborizantes artificiales de canela y espesantes industriales. Este modelo de negocio es un insulto directo a la inteligencia del consumidor.
Te cobran una prima por sentarte en una silla de diseño mientras te alimentan con los mismos químicos que encontrarías en la comida rápida más barata de Estados Unidos. Y luego está el fenómeno de Taquería Orinoco. Nacieron con una premisa fantástica: traer el estilo de Monterrey a la capital. Al principio la ejecución era impecable: res de buena calidad, tortillas de harina con la cantidad exacta de manteca, papas aplastadas reales. Pero el crecimiento descontrolado es el enemigo de la gastronomía. Cuando firmas contratos con fondos de inversión para abrir 20 sucursales en 3 años, algo tiene que ceder. Los proveedores locales de carne no pueden satisfacer esa demanda masiva de la noche a la mañana. La cadena se vio obligada a recurrir a distribuidores nacionales masivos. La textura de su chicharrón, que alguna vez fue el estándar de oro, comenzó a variar. Algunos días es sublime, otros días sabe a manteca rancia almacenada incorrectamente. Esta inconsistencia es el sello distintivo de una cadena de suministro sobrecargada. Los estudios sobre expansión acelerada en el sector de alimentos advierten exactamente sobre esto. Cuando delegas el control de calidad a gerentes de sucursal mal pagados y con exceso de trabajo, el producto final sufre. La estética sigue intacta. Los azulejos blancos siguen brillando para las fotos de redes sociales, pero el alma del lugar se está evaporando lentamente. Contrastemos esta desolación corporativa con la primera de las 3 cadenas que todavía merecen tu dinero. El Vilcito, taller mecánico de día, monstruo taquero de noche. Operan con un volumen de ventas que rivaliza con cualquier franquicia de centro comercial, pero su estructura es radicalmente diferente. No hay comisariatos asépticos. Todo el caos ocurre allí mismo en la acera frente a cientos de personas. Manejan trompos de pastor masivos que requieren 3 taqueros expertos operando simultáneamente. El Vilcito demuestra que puedes escalar un negocio sin destruir el producto. Lo hacen pagando por el talento. Retienen a sus maestros pastoreros durante años. Compran cerdo de calidad consistente y el adobo se prepara en el lugar. El fuego es violento, el carbón es real. La rotación de producto es tan rápida que la carne nunca tiene tiempo de oxidarse o requerir conservadores artificiales. Despachan miles de tacos por hora, pero cada uno es armado con una precisión brutal. Es un baluarte de resistencia contra la estandarización. Mantienen el atrito, el ruido, la grasa y el fuego. Eso es lo que compras cuando pagas tu orden. No estás financiando una campaña de marketing. Estás pagando por la ejecución impecable de una tradición. Otra de las gigantes que fallan miserablemente en la prueba de calidad es el Fogoncito. Pioneros en llevar el taco a Centroamérica y otras regiones, tienen el mérito histórico de la internacionalización, pero el costo de esa expansión fue la domesticación total de su receta. Sus manuales operativos están tan centrados en la uniformidad global que el taco perdió cualquier rastro de personalidad. La carne es magra hasta el punto de la sequedad. Han eliminado la grasa por miedo a ofender a los consumidores internacionales conscientes de las calorías. Un taco de pastor sin grasa es papel mojado. La grasa es el vehículo del sabor. Al removerla en sus plantas procesadoras, tuvieron que compensar inyectando aditivos que simulan jugosidad. El resultado es un producto clínico. Es la comida de hospital del mundo de los tacos. Los dueños de estos conglomerados saben exactamente lo que están haciendo. No es ignorancia, es un cálculo matemático frío. Si cambias el queso real por un análogo lácteo, ahorras 20 pesos por kilo. Multiplica eso por los miles de kilos que consumen al mes y tienes el bono anual del director de operaciones. Tu salud digestiva y la preservación de la cultura culinaria mexicana no son factores en sus hojas de cálculo. Operan bajo un sistema de impunidad gastronómica, sabiendo que la conveniencia siempre superará la necesidad de buscar una taquería de barrio decente en una noche lluviosa. Nos hemos vuelto perezosos. Hemos aceptado la mediocridad empacada al vacío porque es fácil. La llegada de las aplicaciones de entrega a domicilio fue el clavo final en el ataúd de estas grandes cadenas. El taco es un alimento de inmediatez absoluta. Su vida útil en estado óptimo es de 3 minutos desde que sale de la plancha. Cuando estas corporaciones decidieron optimizar su comida para sobrevivir un viaje de 40 minutos en la mochila de un repartidor bajo la lluvia, modificaron la estructura química de los ingredientes. Las tortillas corporativas ahora contienen mayores niveles de gomas y estabilizantes para evitar que se desintegren con la humedad de la carne encerrada en contenedores de poliestireno. Las salsas se hacen más espesas sintéticamente para no derramarse. Cuando pides una orden de estos lugares a tu casa, estás pagando un sobreprecio ridículo por un producto que fue rediseñado molecularmente. No para saber bien, sino para viajar bien. Es comida espacial disfrazada de antojito mexicano. La experiencia sensorial es nula. La carne llega vaporizada en sus propios jugos fríos. La tortilla es una masa gomosa intransigente y el queso sintético se ha solidificado en un disco plástico imposible de masticar con dignidad. Y aún así,
Las gráficas de ventas de estas 12 corporaciones siguen subiendo. Llegamos al núcleo de esta estafa cultural. La ilusión de seguridad es el arma más letal que estas corporaciones han blandido contra el consumidor. Te han convencido de que la calle es peligrosa y de que sus restaurantes climatizados son refugios estériles. Los registros de inspección sanitaria de las alcaldías locales cuentan una historia mucho más oscura. Una cocina industrial escondida detrás de puertas abatibles de acero inoxidable es el caldo de cultivo perfecto para la negligencia institucionalizada. En un puesto de barrio, el proceso entero es transparente. Ves dónde lavan los platos. Ves cómo manejan el dinero. Ves si la carne cruda toca la carne cocida. En franquicias gigantes de precios inflados, el comensal está ciego. Paga precios de restaurante de lujo por una experiencia que en papel suena premium, pero que en la ejecución es un desastre logístico. Analicemos el modelo de expansión rápida. Cadenas de perfil alto y precio elevado se expandieron rápidamente, vendiendo un concepto de taco premium con ingredientes selectos. La realidad detrás de la fachada es una cadena de suministro que colapsó bajo el peso de su propia ambición. Los reportes de ex empleados en plataformas de revisión laboral describen una rotación de personal tan salvaje que nadie en la cocina tiene tiempo de dominar una técnica. El resultado es un producto esquizofrénico. Un día la carne está quemada y el siguiente está cruda. Para enmascarar estas deficiencias operativas, recurren a la técnica más vieja de la industria alimentaria procesada: saturar todo con sal y potenciadores de sabor. El glutamato monosódico se convierte en el sustituto barato del tiempo y la técnica. Estás pagando cientos de pesos por un espejismo salado y grasoso. Aquí es donde debemos hablar de la segunda taquería que sí respeta tu dinero y tu inteligencia. Taquería Los Cocuyos, en el centro histórico de la Ciudad de México. Operan en un agujero en la pared que no mide más de 3 metros cuadrados. No hay mesas, no hay diseño de interiores. Solo una olla gigantesca de acero burbujeando con manteca donde se confitan cabezas enteras de res, tripa, suadero y lengua. Escalan su operación no abriendo sucursales en centros comerciales, sino dominando la física de su único espacio. Venden miles de tacos diarios. La calidad nunca fluctúa porque el filtro de calidad es humano. El operador está ahí, controlando el punto de ebullición, ajustando la humedad de la carne hora por hora. La autoridad sanitaria o de consumo nunca encontrará soya texturizada en Los Cocuyos. Lo que ves es músculo, cartílago y grasa animal procesada a la antigua, mediante horas y horas de fuego lento. Es brutal, visceral y completamente honesto. El contraste es enfermizo. Las corporaciones gastan millones en agencias de relaciones públicas para convencerte de que su taco empacado al vacío es superior, mientras que lugares como Los Cocuyos invierten todo su capital en la materia prima de la madrugada. Esta disparidad revela una verdad incómoda sobre nosotros como consumidores. Hemos sido entrenados para comer con los ojos y valorar la comodidad sobre la calidad real de los insumos. Preferimos sentarnos en una silla acolchada a comer un bloque de carne pegada con enzimas, en lugar de estar de pie en la acera comiendo una obra maestra de la cocina urbana. Y esto nos lleva a la tercera y última taquería que sobrevive intacta al apocalipsis corporativo: Los Parados en la colonia Roma. Su nombre es su filosofía: no te sientas. Comes, pagas y te vas. Su trompo de pastor es carbón puro y fuego violento. No usan simuladores de humo. No inyectan agua a la carne. Mantienen la integridad celular de la proteína mediante una rotación implacable. Compran fresco, venden todo y al día siguiente empiezan de cero. No hay cámaras de congelación profunda guardando inventario de hace 3 meses para abaratar costos especulando con el precio del cerdo. El modelo de negocios de Los Parados demuestra empíricamente que se puede tener volumen de ventas masivo, clientela constante y ganancias sustanciales sin tener que traicionar los fundamentos químicos y éticos de la receta original. La recontextualización de todo este mercado es aterradora. Las 9 cadenas que reprobaron esta investigación no venden comida, venden franquicias, venden manuales de operación a inversionistas que nunca han picado un cilantro en su vida. El taco dejó de ser un fin para convertirse en un medio de especulación financiera. Las empresas de capital privado compran marcas tradicionales de taquerías, exprimen la calidad de los ingredientes hasta el límite absoluto de la tolerancia del cliente, inflan las ganancias a corto plazo y luego venden la cáscara vacía a otro grupo de inversionistas. El producto final, lo que tú te llevas a la boca, es literalmente el residuo de una transacción bursátil. El silencio de las autoridades ante el fraude de los menús es ensordecedor. Te venden queso, que no es queso. Te venden humo, que es químico. Te venden suadero, que es soya y recortes. Todo bajo etiquetas engañosas o simplemente omitiendo la composición real en los menús impresos de estos restaurantes ruidosos.
Las regulaciones existen, pero rara vez se aplican con rigor a estas corporaciones que generan millones en impuestos. El sistema está diseñado para proteger la escala industrial, no tu estómago. El registro oficial de quejas por mal manejo alimentario en franquicias masivas suele enterrarse bajo acuerdos de confidencialidad y cupones de descuento gratuitos para silenciar al cliente afectado. El registro de quejas públicas va silencioso exactamente aquí. ¿Qué crees que intentan proteger? Lo que sabemos con certeza es que la estandarización masiva es el enemigo natural de la gastronomía compleja. Los datos financieros y los reportes de calidad confirman que es logísticamente imposible replicar la maestría empírica de un taquero de barrio en 100 sucursales operadas por empleados que ganan el salario mínimo y siguen un manual plastificado. Sabemos que las corporaciones detrás de marcas gigantes han tomado decisiones frías y calculadas para sustituir ingredientes naturales por alternativas sintéticas más baratas, sacrificando la textura y el perfil aromático en el altar del margen de ganancia trimestral. Lo que sospechamos es que esta degradación continuará hasta que el consumidor promedio ya no recuerde a qué sabía un taco real. Estamos presenciando la amnesia del paladar a escala industrial. Las nuevas generaciones que crecen comiendo pastor de zona de comida rápida, inyectado con fosfatos y colorantes artificiales, asumirán que esa textura esponjosa y ese sabor plano son la norma anatómica del platillo. La verdadera tragedia no es solo que te roben tu dinero con sobreprecios injustificados. La tragedia es el borrado cultural de una técnica empírica milenaria. Sospechamos que en la próxima década, encontrar una taquería que use carbón real y masa fresca de nixtamal será un lujo reservado para unos cuantos, un nicho inalcanzable para la mayoría. Y luego está lo que la historia de la industria alimentaria enterró para siempre. Ese momento preciso de claudicación. El día exacto en la junta de accionistas donde el fundador original de alguna de estas grandes cadenas fue presionado por los contadores para cambiar la manteca de cerdo por aceite vegetal hidrogenado. Esa firma de contrato, donde se acordó reemplazar el jugo de limón fresco por ácido cítrico, diluido en bidones de plástico. Esas decisiones pequeñas e invisibles son las verdaderas zonas de desastre. Nadie documenta la muerte lenta del sabor. Simplemente ocurre un lunes cualquiera en una oficina corporativa, a kilómetros de distancia de cualquier cocina, y nosotros nos tragamos las consecuencias. Sobrevivir a este mercado requiere escepticismo activo. Requiere que rechaces la luz de neón y la promesa de falsa higiene a cambio de autenticidad biológica. Lugares como el Vilcito, los Cocuyos y los Parados no son solo restaurantes, son trincheras. Son la prueba viva de que el fuego directo y el respeto por la proteína todavía tienen un lugar en el caos urbano masivo. Quien busca la verdad histórica sin filtros, en la comida que consume o en los hechos que lo rodean, sabe que no puede conformarse con la versión pasteurizada que le venden los conglomerados financieros. Si tú también te niegas a tragar las versiones prefabricadas de la realidad, Diario del Consumidor es tu espacio. Suscríbete y acompáñanos en esta autopsia semanal del mercado. La descomposición de la industria alimentaria corporativa tiene paralelos aterradores con otros sectores de consumo que operan en las sombras, como nuestro reciente análisis sobre el mercado de lácteos adulterados que está destruyendo la nutrición local, un video que expone exactamente las mismas tácticas de evasión legal que desmembramos hoy. Aquí seguiremos diseccionando el sistema hasta llegar